Ustedes se acuerdan que en la clase anterior vimos los elementos del tipo, ¿cierto? Sí, señor. Okay. Ahora no me aparece el Word. Espérenme un segundo. El segundo trabajo es realizar un análisis de los elementos del tipo de los siguientes delitos. Feminicidio, lesiones, pero esas lesiones van en el artículo 116A, aborto, omisión de socorro, secuestro extorsivo, acceso carnal violento, injuria, rebelión. Quiero hacer una pregunta. ¿Con cuál de estos quiere que les haga un ejemplo de cómo va a ser el trabajo? Escojan un delito, dígame, hágalo con rebelión, profe, hágalo con lesiones, hágalo con feminicidio. ¿Cómo tiene que ser el trabajo? Profe, ¿nos podría dar el ejemplo con el feminicidio? Feminicidio. Cojo feminicidio, control C, control V. Voy a hacerlo escrito, pero la idea es que ustedes me hagan un diagrama de esos que van cuadritos, líneas, bien bonito, bien presentado. Lo voy a hacer acá simple para que ustedes lo entiendan. Feminicidio. ¿Qué es lo primero que analizamos de el análisis? Lo primero eran los sujetos. Sujeto activo es indeterminado. Y monosubjetivo. Perdona ahí. Está escrito. Monosubjetivo. ¿Dónde puede ocurrir un concurso eventual de personas si son más de uno? Sujeto pasivo sería determinado. ¿Quién sería determinado? Una mujer. Segundo, sería pluriofensivo. No ofende solo a una mujer, sino a todo el género. Ofende o tiene un daño a más de un bien jurídico. No simplemente afecta a un bien jurídico. Si fuera un solo bien jurídico, como las lesiones o el hurto, que haría el patrimonio y la integridad, pues hablaríamos de monoofensivo. Luego viene el objeto. ¿Cuál es el objeto del delito de feminicidio? ¿Cuáles son los objetos? ¿Ofensivo? Matar. No, ese es el verbo. Los objetos les dije, real, personal o fenomenológico. ¿Acá cuál es? Personal. Que es mujer. Okay. Conducta. La conducta sí es el verbo. ¿Cuál es el verbo? Matar. Matar. Notar. Ingrediente. Este tiene un ingrediente especial de los que hablamos. Sí, que va solamente dirigido hacia las mujeres. El feminicidio solamente va dirigido hacia las mujeres. Por su condición de ser mujer. Es el ingrediente especial. ¿El homicidio tiene ingrediente especial? No tiene. Acá en el verbo hay que agregar otra cosita. Recuerde que les hablé de verbo rector y verbo complementario, los que pueden tener dos, ¿no? Entonces este sería un verbo rector. ¿Hasta ahí vamos claros o no? Sí, señor. Sí, profe.
¿Qué seguía entonces luego de esos elementos? ¿Qué había que analizar luego de esos elementos? Profe, las circunstancias, ¿Cuáles? eh, agravación o atentación. Agravación o atenuación. Sí, sí, es eso. Entonces, las circunstancias. Primero expresas, agravación o atenuación o genéricas de mayor o menor punibilidad. Entonces, expresas. ¿Hay una circunstancia expresa en este? No hay una Profe, circunstancia no de sé si modo. lo de condición especial tenga que ver con, con el ingrediente, No, que si ese es sería mono. un ingrediente. Recuerden que las expresas, por ejemplo, dentro de los 8 días, en el marco del conflicto armado, que tenga una cosa de modo, tiempo, lugar, no un elemento subjetivo, porque esto es subjetivo. En cambio, cuando se dice la mujer que mata a su hijo dentro de los 8 días, eso no es subjetivo, son 8 días. Expresas. Espérenme un segundo. Circunstancias de agravación y atenuación. Toca mirar en el código y el artículo siguiente habla de las causales de agravación del feminicidio. Creo que es el 104B. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias de agravación? Las del 104B. Y ese del 104B nos remite al 104 del homicidio en las causales 6, 5 y 7. Tienen que mirar el código para verificar a cuáles causales nos envía. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Los demás alguna duda? No, señor. Miren, por ejemplo, cómo hizo alguien un trabajo la anterior vez. Así, me lo hizo. Artículo 103, homicidio. Sujeto, activo, monosubjetivo, plurisubjetivo. Acá le quedó mal. El homicidio no es plurisubjetivo. No calificado indeterminado le quedó bien. Pasivo, monosubjetivo, plurisubjetivo, no calificado indeterminado. Pues puede ponerlo. Pero el pasivo no es mono ni pluri. El homicidio solo es monosubjetivo. Le quedó mal. Objeto personal real, conducta, pero recuerden que acá les estoy pidiendo más cosas, los ingredientes, la conducta que serían los verbos, y al final hablaríamos de las circunstancias específicas de agravación o atenuación, y listo. Y así fue como me hicieron con cada uno de los ejercicios. ¿Sí me hago ver? Sí, Listo. Entonces, eso es lo que hay que hacer con los delitos que les puse ahí. Cada profe, uno de ellos, ¿cuántos son? profe, o solamente escoge uno. No, todos ellos. Son 8 y ya les expliqué feminicidio. Feminicidio también lo tienen que hacer nuevamente. Ok. ¿Quién es la monitora de este curso? Esperen que no me deja copiar completo. Voy a Creo que quitar y es solo voy a dejar los títulos.
Esto me lo tienen que entregar a más tardar la otra semana, el miércoles a esta hora, ¿listo? O a las 12 de la noche, pongamos 12 de la noche. ¿Alguna duda? No, señor. Listo, ahí están los artículos, los números y todo. Por favor, cuando busquen los artículos, háganme el favor y buscan eso en Secretaría del Senado. No se pongan a buscarlo en otro lado porque los van a entregar desactualizados. Regálame un segundo que voy a buscar las diapositivas de la clase de hoy. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, señor. Vamos a empezar a ver delito por delito y vamos a hacer un análisis. El homicidio tiene un verbo rector, que el verbo es matar. Un sujeto activo indeterminado, pero puede ser uno o varios. Si en el homicidio son varios, pues hablaremos de un concurso eventual de personas. El sujeto pasivo es indeterminado y puede ser uno o varios. Tengo una pregunta. ¿Qué sucede si yo solo mato a 6 o 7 personas? Entonces, ¿cómo se establece ahí? ¿Debo responder por 6 o 7 homicidios? Sí. Listo. Eso se llama concurso eventual de personas. Concurso eventual de personas. Entonces, es de la siguiente manera. Respondería por homicidio de la primera víctima en concurso homogéneo con homicidio, en concurso homogéneo con homicidio, hasta 6 cargos de homicidio. La primera homicidio y los otros 6 concursos. ¿Profe, era concurso eventual de qué? No, no, no. El concurso eventual es cuando 5 personas asesinan a una sola. No vamos a decir que es plurisubjetivo o que hay varios sujetos activos, sino hay un concurso eventual de personas. ¿Me hago entender? Sí. Cuando yo mato a 5 personas o a 7, hay un concurso homogéneo, pero de delitos, no de personas. Entonces es homicidio en concurso con homicidio, con tantos homicidios como hubiera. Pregunta, ¿la tentativa de homicidio deben haber lesiones para determinar que hay tentativa? No. No. Numeral primero, estas son circunstancias de agravación del homicidio. Entonces, cuando contesten ahí en el ejemplo, ¿hay circunstancias de agravación del homicidio? Sí, el artículo 104, que es este. Primera, el homicidio será agravado cuando se realice en contra de cónyuge, compañero permanente, el padre y la madre de familia, aunque no convivan en el mismo hogar, en los ascendientes o descendientes, hijos adoptivos y en todas las demás personas que se hallaran integradas a la unidad doméstica. ¿Por qué se agrava que se maten estas personas?
porque pertenecen a un grado de consanguinidad con la persona que está cometiendo el delito. Claro, es más reprochable que usted mate a su mamá, como pasó ahorita en el caso del peluquero, que usted mate a su hijo, que usted mate a una persona, que mate a un tercero desconocido. Entonces hay un reproche más grande a cuando se realice en contra de estas personas. Segundo, para facilitar o consumar otra conducta punible para ocultar, asegurar su producto o la impunidad. Por ejemplo, asesinar a los testigos de un proceso. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro, por otro motivo, ayecto fútil. Número 4, pues para los sicarios. Sexto, con sevicia. ¿Quién me dice que es sevicia? Es como maldad, ¿no? ¿Maldad en qué sentido? Disfrutó hacerlo. No, Que digamos, es que no, lo hace como con ira, o sea, es como tener ira al hacer, a cometer el delito. eso es una causal de atenuación que se llama ira o intenso dolor. Creo que yo tengo entendido que se dice, por ejemplo, cuando se excede, por ejemplo, si lo apuñalan de 30, 40, 50 personas, simplemente se dice. O si ¿Ok? es un arma de fuego, cuando le dispara más de 5 tiros, creo que ya se dice. No es tanto cuánto es sevicia, o sea, el hecho de la sevicia es causar un sufrimiento para terminar dando un fin. ¿Cuál sería el fin? Muerte. Entonces el reproche de la sevicia va ligado a, venga, ¿usted por qué le pega 10 puñaladas si lo iba a matar? Péguele una sola al corazón y mátelo de una sola. ¿Sí me hago entender? O sea, es Entonces, como torturar. no, recuerden que la tortura tiene un fin. Es causarle sufrimiento antes de, por ejemplo, llegar a ocasionar la muerte. Causar más sufrimiento del que debería desplegarse con la conducta, no porque lo disfrute, sino lo causa, ¿sí? Quiere ver a O la sea, persona sufrir. qué pena, profe. O sea, puede ser excederse en la conducta. Claro, por eso muchas veces cuando dice vicio es cuando le pega 20 tiros, cuando tiene 50 puñaladas, 20 puñaladas, 15 puñaladas, y dicen, venga, es que le empezó a apuñalar las piernas y al final le pegó una puñalada en el corazón. ¿Por qué no le pegó de primero la puñalada en el corazón? Pero tengo una pregunta, si yo le pego 40 puñaladas a alguien, ¿se puede entender entonces que actúe con sevicia? Sí, No, porque si la primera puñalada se la pegué en el corazón y ella murió y luego le pego las otras 39 después de muerta, no hay un sufrimiento que se le haya causado, ¿sí? Para el final muerte, porque primero murió. Entonces es causarle un sufrimiento y en el ejemplo del homicidio para terminar desembocando en la muerte de la persona. Pero si ya estaba muerta, pues no está ese sufrimiento. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechando esta situación. 10. Si se cometiere en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos, miembro de una organización sindical. ¿Este agravante califica el sujeto pasivo de la conducta de homicidio? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. ¿Y por qué lo determina o lo califica? Porque, porque el exceso y la conducta lo lleva a la calificación, ¿no? Sí, porque acá nos delimita sobre quién va a recaer la conducta. Y antes existía en el numeral 11 el feminicidio. Antes el feminicidio era un agravante del homicidio y luego se convierte en un tipo penal autónomo, solito, se crea. Que es lo que vamos a ver ahorita. Profe, perdón, yo tengo una duda. Señora, Digamos porque, pues ya que usted tocó ese tema y yo siempre he tenido la duda, porque en el caso de Jonier, no, digamos que a la mamá no la incorporaron como feminicidio, ¿a la qué? a la mamá, o sea, la muerte de la mamá, porque no lo, pues digamos, no lo, el fiscal no lo presentó como un feminicidio.
Listo, ya estamos hablando entonces, y esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué a la mamá no se vincula como feminicidio? Dice lo siguiente: quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. Yo te devuelvo la pregunta a ti. ¿Él mató a su mamá por su condición de ser mujer? No, no la mató. Entonces, yo puedo tener una relación contigo y podemos llevar mucho tiempo en una relación, pero si tú un día te pones brava y vienes con un sartén a pegarme y yo me defiendo y te pego una puñalada y te mato, eso no es por tu condición de ser mujer, es por defenderme. La condición de ser mujer es el hombre que yo llego y me siento acá, oiga, ya tiene la comida, no la he hecho, y voy y le pego hasta que la mato y ya la había pegado en muchas ocasiones. La considero menos, la cosifico. Pero, ¿por qué mata esta persona a la mamá y no solamente mata a la hermana? ¿Alguien me puede decir? Por ambición. Sí, pero Por ¿por la qué por herencia. ambición? Pues la mamá no tenía plata, el que tenía era el hermano. ¿Por qué mata a la mamá? Creo que ella era la que se quedaría con lo del hermano. Ok, si el hermano muriera, la mamá era quien entraría en sucesión en primer orden a reclamar. Para él entrar a reclamar debía morir él y morir la madre. ¿Estamos claros? Sí, Sí, señor. ¿Se acuerdan que él también le hizo escribir una carta al peluquero donde decía que le dejaba todo a él? sí, Sí. Listo. Diana, entonces podemos entender que él mató a la mamá por ser mujer, por esa calidad, porque la consideraba menos, porque la cosificó, porque era un machista o porque quería obtener provecho. No, porque quería obtener provecho. Ok. O Ahora, sea, no entra como feminicidio. listo, perfecto. Miren que ahí vamos entendiéndolo muy bien. Ahora tengan en cuenta lo siguiente. Esa parte que está ahí que dice por su condición de ser mujer, si ven que está descrita en el artículo 104, entonces la alegamos como tipicidad objetiva porque es un ingrediente. O sea, si nosotros dijéramos no la mató por su condición de ser mujer, hay tipicidad objetiva. Pero si ven que el análisis que hacemos de saber si la mató por ser mujer o no es un análisis subjetivo, hacemos un análisis de ver qué pensaba él, cómo actuó, ¿sí me hago entender? Sí, señor. O El sea, análisis, el objetivo es la ley, pero el subjetivo es el análisis que da la interpretación de ella y la de otras. el análisis es subjetivo y la ley nos hace alegarlo por tipicidad objetiva. Ahora, hay una serie de condiciones en estos literales del feminicidio que nos llevan a entender o a decirnos, venga, si pasa alguna de estas cosas, podemos llegar a deducir que es un feminicidio. Tener o haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió al crimen contra ella. Entonces, esto es determinante para poder decir, venga, es que él era un machista, ya tenía un ciclo de violencia, le había pegado muchas veces a mi hija, ya todos sabíamos que la maltrataba, le decía hijo de puta en la calle, la insultaba, la golpeaba, pero ojo, yo puedo hacer todo esto y tener el ciclo de violencia, pero hay que analizar el día del hecho también por qué se detona, porque volvemos a lo mismo, yo puedo ser la peor basura de este mundo, pero si ese día ella llegó a darme con un sartén y a matarme, ¿sí? Y lo que yo hago es defenderme, no podríamos estar hablando de un feminicidio, porque ese día no fue por su condición de ser mujer. Profesor, pero usted estaría entonces exculpando a la mujer que intenta defenderse. Eso pasó en un caso en la vida real y era una ama de casa que cada vez que el man se ponía borracho, la golpeaba. Entonces, la primera vez se puso borracho, la golpeó, un ojo morado. La segunda vez la golpeó, lesiones físicas en todo el cuerpo. La tercera, huesos partidos. La cuarta, en un hospital casi muerto. Volvió a la casa, el man se fue a ver y ¿qué hizo ella? Me toca matar. Llegó él a la casa y efectivamente lo mató. Ahí ella alegó que actuó por un miedo insuperable, que había un miedo en su interior tan grande y tenía claro que ese día iba a morir, que entonces ella prefirió matarlo a él que ella morir.
Pero en caso de que él se hubiera defendido esa noche que ella lo iba a matar, no podríamos estar hablando entonces de un feminicidio. Habría que hacer un análisis muy claro. Otra postura dirá, pero es que él la puso en esa situación. Y esa situación de defensa de ella es ocasionada por un ciclo de violencia. Por lo tanto, sigue siendo un feminicidio. Pero se vuelve un tema de argumentación o de carga jurídica que la persona debe hacer, dependiendo de la posición en la que se encuentre. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí. ¿Alguna pregunta sobre el feminicidio? Profe, ¿existe el contrario? O sea, que una mujer mate a un hombre por ser hombre. No, no hay homicidio. ¿Por qué no hay? ¿Quién me puede decir por qué no hay? Por los índices de violencia hacia la mujer que existe. No es tanto los índices. Hay que entender que los hombres no podemos equipararnos a la mujer en ese sentido porque efectivamente la cultura colombiana y lo que se ha desencadenado desde hace mucho tiempo es el patriarcado y una cultura machista. La mujer no tenía derecho al voto, la mujer tuvo que consolidar derechos, ¿sí? A través del tiempo. Entonces, llegar a decir que en este momento vamos a hablar de que un hombre es golpeado por su mujer, eso lo podríamos ver como caso aislado. Pero que una mujer sea golpeada por un hombre, ahí sí vamos a los índices, es la mayoría que sucede y las tasas de violencia de hombres hacia mujeres porque seguimos creyendo con la cultura ciega de que las mujeres forman parte de nuestra posesión. Es más, las madres nos siguen diciendo, pero aguánteselo, él es hombre, hay infidelidades y le dicen, pero aguánteselo, él es hombre, él las golpea, pero mija, ¿usted qué se va a separar de él? Entonces sigue habiendo una concepción de que el hombre es cabeza de hogar y que el hombre debe mandar. Tanto así que hasta hace poco se quitó la discriminación de que las mujeres no podían ponerle el apellido a sus hijos. Entonces recuerden que el apellido se perpetúa desde el inicio de los tiempos por el hombre, nunca se perpetúa por la mujer. Son cosas que no podemos llegar a negar o desconocer. Es como otra cosa, nadie fue más violentada en la historia que una mujer negra, porque ella era doblemente víctima, era mujer y aparte de eso, por ser negra, sufría una doble discriminación. Ellas tuvieron un sufrimiento mucho más grande. En cambio, cuando usted era hombre, usted no sufría la discriminación de ser hombre, sino la discriminación de ser negro. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí. Sí, señor. Entonces, eso que ustedes deben entender es la forma en la que se concibe el mundo. Y no podemos llegar a decir contra los hombres hay una cultura o un ataque por parte de las mujeres porque no existe. Empezando por lo siguiente. ¿Qué sucede si yo ahorita a la clase les digo que me acosté con 4 o 5 mujeres en una semana? ¿Qué me dirían ustedes a mí? Si fuera antes, se diría que macho, ¿sí? Ok, Y ahora con el pensamiento que teníamos, diríamos que es una persona infiel, que es un proxeneta y que no le gusta cuidarse, diría yo, ¿no? no, Que, no le, total, tú, pero ¿qué me dirían a mí los hombres? que mucho berraco. Claro, y hasta algunos dirán Con la maestro, verga. sí, exacto. Pero, ¿cuál sería la concepción de hombres y mujeres si tú, Diana, hicieras lo mismo? Que es la más vagabunda del mundo, la más bandida, la más, por no decir. Y eso lo dirían hombres y mujeres. Entonces, hay una cultura que se va a ese extremo, a decir esto y esto pasa, ¿sí? Y miren ustedes cómo también se crea el enfoque, Diana, por lo siguiente. Te lo voy a decir desde un aspecto psicológico. El hombre que, por ejemplo, se sabe que está con más mujeres o que está con muchas mujeres, es un hombre más deseado que el hombre que no está con muchas mujeres. Y es una cosa rara, también para las mismas mujeres, porque llegan y dicen, o sea, es como más atractivo el tema por la misma concepción que se tiene, decir, este man levanta, y este man está con este, y con este, y con este, ¿y por qué está con tanto? O sea, ¿qué tendrá de bueno para que esté con tantas? En cambio, uno de hombre no ve como bueno o atractivo, ni siquiera las propias mujeres consideran eso, que una mujer esté con muchas personas o con muchas parejas sexuales. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí. Hay aparte otro tema de inicio primordial sobre el tema del machismo.
Si yo tengo un hijo hombre, yo le regalo a mi hijo hombre un Xbox, un carro, un trompo. Si yo tengo una hija mujer, ¿qué le regalo? Una Una muñeca, muñeca, una cocina, Una unos plancha. patines. una plancha y cosas para hacer aseo en la casa. Ustedes han visto que a un hombre se le regale de niño, pues puede suceder, pero que sea coloquial que le regale una plancha o todo eso. Uno de niño una vez llega y dice, yo para qué mierdas quiero una plancha, ¿sí? O sea, qué mierda jugar tan marica que plancho la ropa. Eso para el niño una vez desde pequeño la concepción es no. En cambio una mujer sí juega y casi que la concepción de la niña por como viene estructurada es me divierto planchando. Los hombres no, ¿sí? Ahora, si hay un tema, o ustedes no han visto también la discriminación que hay en cuanto a que los hombres y las mujeres en el tema de manejar o de conducir, Sí, Sí, que hay comentarios como si pasa algo, era una mujer, era una mujer. ¿Sí me hago entender? sí, Eh, aunque hay una estadística que dice que las mujeres motociclistas conducen mejor que los hombres y que los hombres que conducen carro conducen mejor que las mujeres. ok. Pero mírate tú algo, Diana. Yo inicié a conocer carros desde que tengo los 5 años. Y yo tenía volantes para manejar de niño en mis Ataris, en mis PlayStation, en mi Nintendo. Y uno está con los carros desde que es niño, o sea, uno tiene una afinidad más para eso. En cambio, ¿cuál es el problema? Una mujer llega a su etapa adulta y la ponen a parquear y parquear es difícil, o sea, parquear es una cosa difícil. ¿Por qué? Porque las dimensiones no las ha desarrollado. En cambio, los niños, lo que le digo, las desarrollan desde pequeño. Juegan Halo, se montan en un carro, miran cómo se maneja la reversa, entienden el tema de los cambios. Entonces, uno va creciendo con esa misma posibilidad de decir, voy a manejar, voy a saber, voy a hacer, ¿sí? Ya respondí entonces, o queda claro por qué las mujeres hay feminicidio y por qué no hay un delito contra los hombres. Sí, profe. Hay unas circunstancias de agravación punitivas del feminicidio. Esto es lo que me tienen que poner. El feminicidio, circunstancias de agravación, artículo 104. Pero el literal G dice, el artículo 104b, el literal G dice el 104 también en los numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8. Entonces me deben poner circunstancias de agravación las del 104b más las del 104 en el numeral 1, 3, 5, 6, 7 y 8. Hay unas agravaciones acá especiales como el asesinato de una madre delante de sus hijos, cuando la conducta se comete en concurso con otras personas, porque recuerden que esos temas de violencia, de feminicidio más grandes que han habido en Colombia, como el caso Rosalvira Seri, lo cometen entre uno o varias personas, o el caso de España de la manada. Homicidio preterintencional. El que preterintencionalmente matare a otro incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores, disminuidos de una tercera parte a la mitad. Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable incurrirá en prisión de tanto a tanto. Esta parte que dice el que matare a otro por piedad es un elemento objetivo o subjetivo. objetivo, ¿Qué? objetivo. ¿Por qué objetivo? No es subjetivo. El matar a otro es Sí, objetivo, es subjetivo. pero saber si lo confundí. hizo por piedad es Es un análisis subjetivo. subjetivo, porque es lo que él creía al momento en el que lo estaba matando. Pero obviamente se alega de manera objetiva, sería tipicidad objetiva. Pero entonces tenemos esta parte, por piedad. Pregunta, muchachos, lean el artículo y díganme, si yo maté a mi mamá por piedad, ¿qué sería lo primero que debo demostrar según este artículo? Yo voy y digo, yo maté a mi mamá por piedad. ¿Qué es lo primero que debería demostrar? ¿Que ella estaba sufriendo? Que tenía lesión corporal o enfermedad grave e incurable. ¿Qué tal mi mamá sana como la mamá del peluquero y entonces la maté y la maté por piedad? ¿Cuál piedad? Le van a decir a usted, ¿cuál piedad? ¿Sí?
Lo primero que desentona el tema de la piedad es que ella tenga ese sufrimiento o ese grave mal incurable y que uno diga, no quiero seguirla viendo en ese estado y a razón de eso es que ejecuto la conducta. ¿Claros? Sí, profe. O sea, ejemplo, un soldado que está, no sé, en la guerra y ve a otro compañero, pues, digamos que gravemente herido ya sufriendo ahí, entonces, pues, él, digamos, le da un disparo como para que él no siga sufriendo. Eso es Muy otro buen por piedad, ejemplo. ¿no? Otro por... Ese es muy buen ejemplo. Sería el ejemplo también para ponerlo ahí. Inducción o ayuda al suicidio. El que eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste ayuda efectiva para su realización incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de tanto a tanto. Pregunta, entonces, ¿cuál es la diferencia de la inducción al suicidio en esta parte de acá abajo con el homicidio por piedad? Si es lo mismo. Que la inducción es llevar a alguien que, digamos, tiene ganas de hacerlo, pero como que uno lo empuja a que lo haga, ¿no? Digamos, yo, una persona que sufre de estrés, bueno, es que no, ahorita no sé cómo, bueno, problemas mentales y de pronto que quiera suicidarse y uno le pasa un cuchillo para que lo haga, ¿no? Eso puede ser inducir al suicidio. Okay. Pero mírate, intenta hablarlo en temas técnicos y ya vimos los sujetos y los objetos. Profe, lo que tú me dijiste está bien la respuesta, pero la respuesta técnica es, profe, en la inducción al suicidio, el sujeto pasivo es quien ejecuta la conducta, es él quien se quita su vida. En el homicidio por piedad, el sujeto pasivo conserva esa calidad y es el sujeto activo quien ejecuta la conducta o acaba con su vida. Entonces, el bien jurídico vida, que es el que se protegen los dos, en el homicidio por piedad, el sujeto activo es quien lo arrebata y en la inducción o ayuda al suicidio, el sujeto pasivo es quien lo realiza, quien arrebata su propia vida. ¿Claros? Sí, Sí, profe. Aunque esto en la realidad no creo que se pueda ver. Esto, ¿saben por qué? Porque pensemos que yo estoy con mi mamá y bueno, mi mamá sí está en un estado muy terminal en su cama y yo soy el que le doy la pastilla o la droga para matarla o el que ejecuta la conducta y la mato, pues se va a saber que un tercero intervino. Pero en la inducción o ayuda al suicidio lo que va a determinar el análisis forense es que ella misma se suicidó. Y si ya estaba, como dice acá, con una lesión corporal o enfermedad grave, ¿quién va a pensar que no se suicidó ella por su propio conocimiento? Acá le toca al sujeto activo ir a decir, yo la induje a que se matara. ¿Sí me hago entender? sí, Sí, Sí. señor. Y eso muy poco le confesaría decir, yo lo hice, yo la induje. Eso nadie lo va a Entonces, decir. entonces a uno le tocaría como mirar eso, ¿sí? Hacer también a veces los análisis de los delitos, venga, ¿qué tan poco probable o qué tan probable es que suceda? Este es uno de los artículos que tiene una parte especial, ¿sí? Se delimita. ¿Por qué? Porque dice muerte de hijo fruto de acceso carnal, inseminación artificial o todas estas conductas. La madre que durante el nacimiento, dentro de los 8 días, pues tiene una circunstancia especial. ¿Cuál circunstancia especial? Que nos delimita que este delito solo se puede cometer dentro de los 8 días siguientes al nacimiento del menor. Alguien hágame un análisis del delito. ¿Piensan que está bien? ¿Piensan que está mal? profe, ¿a qué se refiere con consentimiento? Sin consentimiento. ¿En qué parte? Ah, no, 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 sí, ya entendí, ya entendí. Sin consentimiento es que quedó embarazada sin ella querer. Sí, no, es que pensé que era, o sea, matarlo sin consentimiento. Hagan un análisis, léanlo todo y díganme
qué cosas, por ejemplo, uno ve erróneas de este delito. Miren, una de las cosas es que aunque yo sé que estamos pasando acá por los delitos y les estoy mostrando, leyendo el delito, yo no quiero que ustedes se aprendan los delitos. Sería un pésimo profesor si les digo, aprendan en el artículo 108 y luego les hago un parcial donde, ¿qué dice el artículo 108? No, a mí no me interesa esa vaina. Si ustedes quieren aprender artículos, tienen que buscarse otro profesor, porque eso acá no va a pasar. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan a entender y poder analizar los artículos para que cuando se le presente cualquiera de los 400, 500, ustedes lo puedan entender. Entonces, díganme qué cosa pueden decir acá. Profe, no me parece esto, no me parece lo otro. Creo que está mal redactado, creo que tiene un problema grande. Profe, pues yo ahí veo que ella lo puede, pues puede matar el bebé después de nacido, ¿no? Entonces eso ya podría ser un homicidio, ¿no? Y además contra, pues no sé, contra un ser indefenso que es un bebé, diría yo, ¿no? Claro, pero Adicionalmente, sí, total, señor, sigue. eh, digamos que también con el tema de lo de la inseminación artificial, si la persona pues toma la decisión de hacer una inseminación artificial, quiere decir que es que quiere un hijo, ¿sí? Entonces, pues yo no puedo llegar, pues no sé, ¿no? Lo analizo de esa manera, yo no puedo llegar a tomar la decisión de inseminarme y después matar al bebé, pues no sé, ¿no? ¿Qué Pero pasa? Diana, mira lo que dice acá, óvulo no fecundado, no consentido, perdón. O sea, el acceso carnal abusivo, la inseminación, todo es no consentido. O sea, ella queda embarazada sin querer. Sin quererlo. Ah, ok, ok. Eh, y bueno, y otra cosa que también se da es que creo que este artículo ya también fue derogado pues con lo nuevo que salió, ¿no? Ah, no, mentiras, no, profe, no, me equivoco, no. Borremos eso, borremos eso. Hago borrona eso. A ver, primero vamos a hacer un análisis y recuerden que es importante lo que se dice, lo que se interpreta de lo que está acá y lo que se analiza jurídicamente. Vamos a analizar primero el tema de lo que se dice acá. Pregunta, ¿saben qué es acceso carnal? Violación, profe. Sí, violación, listo. ¿Y qué es un acto sexual? Coito. No. Acto sexual más va referido a una actuación que yo hago con índole sexual, pero no tiene que ver con penetración. ¿Alguien sabe lo que es un acto abusivo? Sí, digamos, tocar a una persona sin permiso. Ok, y entonces mira las siguientes dos preguntas, lo que me dice acá. Mataría a su hijo fruto de acceso carnal, acto sexual o acto abusivo. ¿Yo puedo dejar embarazada a alguien por un acto abusivo o un acto sexual? No, Voy a decirlo muy claro que es muy feo. ¿Yo por tocarle la cola a una mujer la puedo dejar embarazada? Pero, profe, pero si digamos el acto sexual, si, no sé si lo unen a lo del tema de la inseminación artificial, ¿sí? Entonces, No. si La no, inseminación o está sea, acá no. descrita, mira, o de inseminación artificial, o sea, son cosas aparte, no está unido a eso. Ah, ok, porque pues yo me lo imagino, ¿no? Digamos, si es una inseminación artificial, no sé cómo se insemina una persona, o bueno, una mujer, ¿sí? Pero me imagino que será, pues, por medio de algún aparato inyectar el espermatozoide Pero o entonces al eso óvulo, sería acceso. Eso sería acceso. ¿Por porque qué? sería tal. Si yo meto los dedos, es acceso. La penetración no solo se da con el pene, también puede ser con los dedos, con un aparato. Entonces, hay primero un problema cuando se habla de esto y decir que una persona puede quedar embarazada por eso. Pero luego alguien llegó y me dijo, profe, ¿eso no sería un homicidio? No, tenemos que entender cuál es el contexto del delito. Y el delito nos dice lo siguiente. La madre
mata a su hijo en razón a que fue accedida carnalmente, fue abusada, inseminada artificialmente o óvulo no fecundado. Entonces, primero, la madre queda embarazada sin querer. Y el hijo nace y ella tiene un bebé que no quiso tener y que le recuerda cada segundo que fue producto de una de estas circunstancias. Entonces, eso lo podríamos llevar más a un estrés postparto, a un tema psicológico de ataque hacia ella. Entonces, no es lo mismo que un homicidio cuando usted mata por esto, a que venga, me violaron 4 personas y ahora tengo que tener en mis brazos y amamantar a un hijo de alguno de esos 4, qué pena la palabra, hijos putas, que me accedió. Ese tema psicológico es lo que la está afectando a ella, ¿sí? Esa parte psicológica es lo que lo está agrediendo a ella. Y ella mata al hijo en razón de esa circunstancia que le sucedió. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ahora, Sí, señor. acá el artículo tiene otro problema. ¿Por qué? Porque dice que solo dentro de los 8 días siguientes. ¿Y qué pasa si el niño estuvo en la incubadora 8 días, me lo entregan al 9 y yo al día 9 lo mato? El artículo busca proteger algo diferente del homicidio, pero poniendo término, creo que no es lo que garantiza. Creo que en vez de los 8 días, lo que deba decir es que mediante dictamen psicológico se establezca un estrés por parto, entonces sí podría llegar a acudir a este artículo. Pero el tema que se debe imponer no es un tema de tiempo, sino es un tema de valoración psicológica en por qué se detona el tema de asesinar al menor, no un tema de tiempo. Y creo que desde ahí viene el principal error de esto, porque lo que vuelvo les digo, ¿qué tal duro en la incubadora 8 días, se lo entreguen a usted al 9 y usted lo mata por esa razón? Porque fue producto de una violación donde 4 personas la violaron y uno de esos que la violó es el padre de ese menor. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Profe, pero entonces, si uno pusiera en contexto este artículo, ¿sí? Digamos, la madre, lo que usted está diciendo, nació el bebé, ¿sí? Sí. Ella no soportó verlo, pues, porque le recordaba lo que le pasó y bueno, el momento, pero entonces ahí, ¿dónde queda también el derecho a la vida del bebé? Totalmente de acuerdo. ¿Y dónde queda? En que a ella la van a condenar entre 64 y 108 meses de prisión. No estamos diciendo que no sea un acto reprochable y que no merezca un tipo penal. Claro que sí, y va a salir condenada. Lo que les estoy diciendo es que no va a salir condenada con la misma pena que tiene el homicidio. Lo mismo sucede con quien mata con intención a quien deja una maceta en el segundo piso y mata con culpa. El tema acá es de reproche y qué tanto debo reprochar. Lo que tú dices es cierto, mató al hijo, ¿debemos reprocharlo? Sí. El artículo lo reprocha, solo que no tan fuerte como el homicidio. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Otra cosa es que ella no respondiera. Ahí sí donde queda la muerte del menor, pero sí va a responder, solo que en menor medida. Homicidio culposo. El que por culpa matare a otro incurrirá en prisión de 32 a 108 meses de prisión y multa. Cuando la conducta sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, se impondrá igualmente la previsión del derecho a conducir vehículos, automotores o motocicletas. El delito culposo, como lo vamos a ver acá, tiene una gran connotación y va muy ligado al tema de los vehículos, de los automotores, porque mayormente los delitos culposos se dan en accidentes de tránsito. Bueno, delitos culposos no, el homicidio culposo, las lesiones culposas mayormente se dan es en accidentes de tránsito. Pena prevista en los artículos anteriores aumentará si al momento de cometer la conducta la gente se encontraba bajo el influjo de una bebida embriagante o droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica y ello haya sido determinante para su concurrencia. La pena se aumentará a la mitad, el doble de la pena. Otro cuando huya del lugar de los hechos y no auxilie. Otro cuando no tenga licencia de conducción. Otro si al momento de los hechos el agente se encontraba transportando pasajero o carga pesada sin el lleno de los requisitos. Si al momento de los hechos se encontraba transportando niños ancianos. Y por último, si el agente estuviera conduciendo el vehículo bajo el grado de alcoholemia igual o superior a 1 grado.
Entonces, si miran, casi que todas las circunstancias tienen que ver es con accidentes de tránsito en la grabación. Lesiones personales. Las lesiones personales es un artículo que es el 111, pero ese artículo debemos unirlo a otro artículo. Entonces, las lesiones del 111 dice lo siguiente: el que cause a otro daño en el cuerpo en salud incurrirá en las acciones establecidas en los artículos siguientes. Entonces, tiene varios parágrafos. Si la incapacidad es de 0 y no pasa de 30 días, la pena será esta. Si la incapacidad es de 30 días a 90, la pena será esta. Y si la incapacidad pasa a los 90, la pena será esta. Entonces, las lesiones personales no tienen un solo artículo, tienen muchos. Usted primero llega y dice, ah, bueno, esto es lesiones personales, afectó la integridad física, y luego se busca el artículo que defina la lesión que usted sufrió. El artículo 112 lo que nos habla es, primero que todo, los tiempos. Si las incapacidades tienen tiempos, pues debe mirar por cuánto tiempo duró incapacitado la persona del daño que sufrió para establecer cuál es la pena. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Sí, Señor. Entonces, si alguien me lesiona a mí y yo quedo con una incapacidad superior a 30 días y menor a 90, yo diré, la persona debe responder por el artículo 111, lesiones personales, consagrado también el quantum punitivo en el artículo 112, parte segundo, parágrafo segundo, si el daño consistiera en incapacidad de 30 a 90 días. Pero hay otras condiciones. Si hay deformidad, si el daño consistiera en deformidad física transitoria, la pena será de tanto a tanto. Si hay perturbación funcional transitoria a un órgano miembro, pues será de tanto a tanto. Oiga, me partió un brazo. Pues lo que hay es una perturbación funcional transitoria, porque ustedes saben que los huesos se recuperan, a menos que sea algo así muy fuerte. Te partió en 1000 pedazos y ya no lo va a recuperar. Pero si la perturbación fuere permanente, como les digo acá, ahí aumenta la pena un poco más. ¿Claros? sí. Sí, señor. Bueno, ahora bien, si hay perturbación psíquica, si el daño consistiera en perturbación psíquica transitoria, la pena será de tanto a tanto. Ese análisis de perturbación psíquica es un análisis subjetivo o objetivo. Profe, yo creo que es objetivo. ¿Por qué objetivo? Pues no creo que el sujeto activo quisiera dañar a una persona mentalmente. Sí, no, eso es lo que significa perturbación psíquica, ¿cierto? Ya el delito culposo que estemos hablando, perdón, que estemos hablando de lesiones, lo que usted dice tiene razón. Si usted lo ve del sujeto activo, usted tiene completamente la razón. El problema es que acá lo estamos hablando del sujeto pasivo. Y es si el daño consistiera en perturbación psíquica o transitoria. ¿Cómo se establece si hay perturbación psíquica o transitoria? Toca es analizar al sujeto pasivo. Acá, el análisis de tipicidad va ligado también al sufrimiento que tiene el sujeto pasivo y a establecer si hay un análisis psíquico. Y esa perturbación psíquica analizada desde el sujeto pasivo, no desde el sujeto activo como usted lo refirió, sí tiene un análisis subjetivo. ¿Me hago entender? Sí, profe, pero ¿qué significa perturbación psíquica? Perturbación psíquica puede ser el tema de que usted se estrella en una moto y usted luego de eso no quiere volver a montarse en moto. De que usted se estrella o tiene un accidente de tránsito y ya no es capaz de pasar entonces carreteras. Quedó con un problema psíquico que va ligado a lo psicológico sobre el accidente que usted sufrió. O se accidenta en un carro y usted no quiere volver a subirse en carros. ¿Me hago entender? Sí, Pérdida anatómica o funcional de un órgano. Si el daño consistiera en pérdida anatómica o funcional de un órgano, la pena será de tanto a tanto.
Lesiones con agentes químicos. El que cause otro daño en el cuerpo o en su salud usando para ello cualquier ataque o agente químico, alcali, sustancia similar o corrosiva que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, incurrirá en pena de tanto. ¿Por qué se creó este delito? Por el caso de Natalia Ponce, ¿Cómo fue? que en un apartamento llegó no me acuerdo si era el exnovio, creo que sí era un exnovio o un señor que estaba obsesionado con ella, y la llamó a la portería, bajó y le lanzó ácido químico a la cara y pues le desfiguró el rostro. Sí, por ese caso. Ahora, a alguien que yo conozco, no, pues que conozcan, o si yo llevo un caso y le tiran ácido en la cara, yo no me pongo a meterle a esa persona lesiones con agentes químicos. Yo le meto tentativa de femicidio. Y eso va a ser una discusión que se va a presentar. Bueno, esto se dejó de dar el ataque con agentes químicos, pero yo le metería tentativa de homicidio. O sea, usted echarle ácido a la cara a otra persona es matarlo. ¿Sí? Es muy grave. Luego usted cómo lo tienen que limpiar, los ojos, la pérdida, la forma en la que, sí, o sea, muchas cosas de respirar. Para mí, eso tendría que estar ligado, bueno, también dependiendo de la cantidad del ataque y todo, a una tentativa de femicidio. Unidad punitiva. Si como consecuencia de la conducta se produjeron varios de los resultados previstos, solo se aplica la pena de uno. Entonces, a mí me echan ácido en la cara, quedo con deformidad, pierdo unos ojos, entonces quedo con pérdida anatómica, pero aparte de eso está el artículo 116. Entonces hay 3 artículos. Miro cuál tiene la pena mayor, impongo esa pena, no impongo los 3 delitos, porque siguen siendo lesiones personales. Entonces, está el artículo 111 de lesiones, luego busco cuáles de todos se aplican, si se aplican 4 o 5, escojo el que tenga mayor pena y ese es el que voy a llevar al proceso. ¿Claros? Sí, señor. Parto o aborto preterintencional. Si a causa de la lesión inferida a una mujer sobreviene parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o la criatura, o sobreviniera el aborto, las penas imponibles según los artículos precedentes se aumentarán de una tercera parte a la mitad. ¿El sujeto pasivo es determinado? Sí, señor, Porque es quién. porque es la mujer gestante. No, El bebé. el feto. Circunstancia de agravación. Cuando con las conductas descritas en los artículos anteriores ocurra una de las circunstancias señaladas en el artículo 104, que es el del homicidio, las penas se aumentarán en una tercera parte. Cuando las conductas señaladas en los artículos anteriores se cometan en niños menores de 14 años o en mujer por el hecho de ser mujer, las respectivas penas se aumentarán en el doble. Lesiones culposas, pues, cuando una persona comete algún tipo penal de lesiones o lesiona a otra, pero con culpa, no lo quería hacer. Por ejemplo, estaba jugando con un arma y se me disparó. Las circunstancias de agravación punitiva de las lesiones culposas serán las mismas del homicidio culposo. Acá nos refiere que nos vayamos al artículo 110 y ese artículo 110 es el de las lesiones culposas. Perdón, el del homicidio culposo. Aborto. La mujer que causare su aborto permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Primero, ¿quién es el sujeto activo de esta conducta? Profe, no sé si o sea, no sé si es específico, porque podría ser la mujer o el que o el que le haga el aborto. Entonces, profesor, hay 2 sujetos activos que podemos entender, la mujer o el tercero. Ahora bien, ¿esos sujetos activos son determinados o indeterminados? Determinados. No. Si me dio la primera respuesta con un hay 2, pues hay 2
en la respuesta también y no los dos son determinados. ¿La mujer es determinada o indeterminada? Determinada, profe, y la persona que realiza el aborto es Indeterminado, listo. Aborto sin consentimiento. El que causare aborto sin consentimiento de la mujer o en mujer menor de 14 años incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Por qué la corte quitó ese pedacito donde dice o en mujer menor de 14 años? Profe, puede ser porque menor de 14 no sería mujer, o sea, sería, No, eh, puede haber otro tipo penal, acceso carnal con menor de 14 años. A ver, recuerden que cuando hay una circunstancia de agravación, pues la pena aumenta. Pero también recuerden que les dije que uno debe aprender a leer. No el análisis del artículo es solamente jurídico. También es un análisis gramatical. Si la pena no aumenta por ser o por decir en menor de 14 años, pues ¿para qué ponen o en mujer menor de 14 años si se entiende que mujer recoge todo lo que haya en mujeres? Y si la pena no aumenta por ser menor de 14 años, no hay un incremento punitivo, pues quitémoslo. Y se sobreentiende que si se causa aborto en una mujer menor de 14 años, pues igual va a responder de 64 a 180 meses. ¿Claros? Lesiones al feto. El que por cualquier medio causare un feto daño en el cuerpo o en la salud que perjudique su normal desarrollo incurrirá en prisión de tanto a tanto. Si la conducta fuera realizada por un profesional de la salud, se le importará también la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo término. Pregunta, ¿esta conducta es dolosa? Sí, ¿Por qué? porque se sabe lo que se va a hacer. Porque el título no dice culposo, como sí dice el artículo 126 culposo. Y sobre eso entiendo que se sabe lo que se va a hacer. ¿Los médicos causan lesiones personales cuando operan? sí, ¿Y por qué no se les condena por lesiones personales? Porque deben hacer, el profe ya no lo había explicado, porque deben hacer eso para solucionar, digamos, por ejemplo, de abrir el estómago, digamos, para, no sé, para sacar algún tumor que hay dentro del hígado, ¿sí? Entonces, pues, tiene que cometer una lesión, pues, para salvar la vida. Pero entonces hablemoslo, recuerden que hay tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Entonces hablemoslo. El bien jurídico se ve afectado si me partió un hueso y me abren para poder pegarme el hueso, pues la integridad física no se ve afectada, antes se ve mejorada. Como no hay un daño al bien jurídico, pues no puede existir una conducta punible. Cosa distinta cuando el médico opera mal. Por eso hay médicos que sí responden mal. Cuando el médico deja las tijeras dentro del cuerpo y lo cierra y luego, ay, tengo unas tijeritas adentro. Ahí sí responde por lesiones personales culposas. Porque ahí sí puso en juego el bien jurídico e integridad física. Si el artículo anterior se realizare con culpa, la pena será de tanto a tanto. Abandono. El que abandone un menor de 12 años o una persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por ellos, incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Por qué quitaron el apartado de 12 años? profe, porque, o sea, una persona de 12 años sí puede trabajar, sí puede valerse por sí misma, ¿no? No.
Lo está llevando al otro extremo, porque menor debe protegerse a cualquier menor y menor de 17 años, porque hay un deber de cuidado sobre los menores y no tiene por qué entonces discriminarse y entonces decir, entonces a un menor de 13 sí lo abandono, a un menor de 14 sí lo puedo abandonar, a un menor de 15 sí lo puedo abandonar, a un menor de 16 o un menor de 17. Segundo, si alguno de ustedes tiene hijos y me deja su hijo a mi cargo, ¿yo puedo abandonarlo? No, ¿Por qué no? profe, se me olvidó la palabra, pero como que lo pusieron a cuidarlo. ¿Sí? Pero ¿por qué en el artículo no? ¿Cuál sería la parte que no llevo del artículo? ¿En custodia? ¿Bajo Por- custodia? ¿Bajo cuidado? No, porque es que sí, puede ser ahí, porque es que yo no tengo el deber legal de cuidarlo. Soy un negligente, un imprudente por dejarlo ahí, pero yo no tengo el deber legal. Entonces, el abandono no es dejo a un niño un día solo. No, el abandono es que tengo un deber legal de cuidado con él y lo abandono, lo dejo tirado. No sigo cumpliendo con ese rol de cuidado que debo tener con él. Abandono de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo, tal. La madre que dentro de los 8 días siguientes al nacimiento abandona a su hijo fruto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento abusivo o inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Si lo abandono al día 9, ¿qué delito se configura? Soy madre, cumplo con todos los requisitos, me accedieron carnalmente y lo abandono, pero lo abandono al día 9. Si no se configura el artículo 128 porque lo abandoné al día 9 y me decía día 8, ¿qué delito se configura entonces? El de abandono. Gracias, muy bien. Si está entendiendo la lógica o la dinámica de cómo estamos entendiendo los artículos, no es aprendernos de memoria, es aprender a leerlos para poder analizarlos así como lo están haciendo, ¿sí? ¿Sí vamos claros? Sí, señor. Aparte de ahí también pues, se configura el mismo error que usted dice que consentimiento. Se repite Sí. ahí, dentro del abandono. Ok, O sea, se repite ese error, ¿no? sí. Eximente de responsabilidad y atenuante punitivo. No habrá lugar de responsabilidad penal en las conductas descritas en los artículos anteriores cuando la agente o la madre recoja voluntariamente al abandonado antes de que fuera auxiliado por otra persona, siempre que no hubiera sufrido lesión alguna. Pregunta, ¿quién es el sujeto activo de esta conducta? Obviamente, esta es una adición para el tipo penal de abandono, pero acá nos habla cuando la agente o la madre. Entonces, ¿quién es el tipo penal? Quien tiene la custodia del menor. Segundo, ¿puede un abuelo incurrir en este tipo penal? Sí, sí tiene la custodia. Muy bien, no mi abuelo por ser mi abuelo incurre en el tipo penal. Si tiene el deber legal de cuidado. ¿Y quiénes tienen el deber legal de cuidado? Quien tenga custodia. ¿Puede cualquier persona incurrir en este tipo penal? No, Si tiene la custodia puede ser una tía, puede ser una prima. Si le dieron la custodia puede ser alguno de ellos. Profe, también ahí se puede incorporar a una madre sustituta, ¿no? También, deber legal. Si de las conductas descritas en los artículos anteriores se siguiere para el abandono alguna lesión personal, para el abandonado, perdón, alguna lesión personal, la pena respectiva se aumentará hasta en una cuarta parte. Pregunta, si al abandono se producen sitios o circunstancias, no. Eso está ahí. Si el abandono se produce en sitios o circunstancias donde la supervivencia del recién nacido esté en peligro, se constituirá tentativa de homicidio. Y si sobreviene la muerte, se constituirá la pena del homicidio. Entonces, si usted lo abandona, pero lo deja por allá en un lado donde hay coyotes, tigres o alguna vaina, un desierto donde no pueda sobrevivir, donde alguna persona no lo pueda auxiliar,
pues venga, tentativa de homicidio. Y si muere, pues tendrá que responder por homicidio. Manipulación genética. El que manipule genes humanos alterando el genotipo con finalidad diferente al tratamiento, el diagnóstico, la investigación científica relacionados en el campo de la biología, la genética y la medicina, orientados a aliviar el sufrimiento o mejorar la salud, incurrirán pena de tanto. Repetitividad de ser humano. El que genere seres humanos idénticos por clonación o por cualquier otro procedimiento incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. Yo, si fuera médico, yo clono en Colombia. Muy sencillito. Clono un ser humano, quedo como el primer humano que clonó un ser humano. La pena es de 32 meses, acuerdo con fiscalía, me rebaja la pena a 16 meses y los 16 meses me dan suspensión de la ejecución de la pena y los pago en la calle. Por 16 meses de prisión, quedarme con el título de clonar, la verdad este artículo no sirve para nada, ¿sí? El que quiera clonar lo va a hacer, o sea, este artículo es una burla y no le va a impedir a nadie, no va a prevenir que ejecuten la conducta de clonación. Fecundación o tráfico de embriones humanos, no tengo nada que comentar así de ese artículo. Actos de discriminación. El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación. Pregunta. Esa parte que subrayo ahí es un análisis subjetivo o objetivo. Subjetivo. El ser o discriminar por razón de esa concepción es un análisis que va a hacerse de manera subjetiva al sujeto activo. Oiga, usted tiene un problema por esa raza, usted odia a las personas negras, usted odia a los colombianos, usted odia a las mujeres, usted odia a los trans, usted odia a las personas discapacitadas. Eso se hace dentro de un análisis subjetivo. ¿Cuál es el verbo de este artículo? Odiar. No. ¿Impida? Casi. Obstruya. Impida, obstruya o restringe. Casi es que dio una parte correcta. Son 3 verbos. Impida, obstruya o restringe. Homicidio en persona protegida es lo mismo que el homicidio, solo que le da una calificación a quiénes son las personas protegidas. Los integrantes de la población civil, las personas que no participan en hostilidades, los heridos, las personas sanitarias o religiosas, los periodistas. No voy a hacer una referencia porque el mismo homicidio solo que califica al sujeto pasivo. Utilización de medios y métodos de guerra ilícitos. Lo mismo, quien utilice armas y realice el ataque. Acá podríamos tener el caso de la escuela o el ataque a la escuela de cadetes. Perfidia. El que con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y con el propósito de dañar o atacar al adversario simule la condición de persona protegida o utilice indebidamente signos de protección como la Cruz Roja o la Media Luna Roja, la bandera de las unidades de Naciones Unidas, otros organismos intergubernamentales, la bandera blanco parlamentario de rendición, banderas, uniformes de países neutrales o de destacamentos militares o policiales de las Naciones Unidas u otros signos de protección incurrirán pena de tanto. ¿Alguien me puede decir cuál es el caso de Ingrid Betancourt y por qué lo mencionan en este artículo de perfidia? Jaque mate. ¿Qué es jaque mate? Eso fue lo que realizaron El nombre de la operación. El nombre de la operación, sí. ¿Y cuál fue la operación? Que llegaron unos militares, bueno, el ejército, si no me equivoco, entraron al campamento y se hicieron pasar por la Cruz Roja y que estaban haciendo como un proceso de grabaciones y bueno, como que se hicieron hacer como si iban de manera pacífica
y que iban a ayudar al traslado de ellos, pero pues para otro lado de la guerrilla. Y fue cuando pues rescataron a Ingrid Betancourt y a 2 americanos, si no me equivoco, y junto con ellos a Clara López. Ok. Listo. Y fue juzgado que, bueno, no sé. ¿Ustedes creen que los uniformados colombianos ingresaron o cometieron perfidia por llevar los colores, no llevaban los símbolos, los colores de la Cruz Roja y haber rescatado a Ingrid Betancourt? ¿Incurrieron en este artículo de perfidia? Sí, ¿Por qué? porque a pesar de que no eran los símbolos, sí llevaban los colores y pues hacían como que si se identificaran ante los guerrilleros como personas de esos, pues de esas entidades, ¿no? Y eso pues les generó confianza a ellos y pues sí, se hicieron pasar como si fueran protegidos, bueno, como personas protegidas. Y por eso no fueron atacados. O sea, ¿tú me dices sí o no? Sí, profe, sí. Sí, Ok. ¿por qué? Porque, digamos, es un ejemplo. Uno entra a internet, ¿sí? Y Sí. ve rápido el logo de Coca-Cola, bueno, de Da Vivienda, pero no es Da Vivienda, ¿sí? Es algún hacker que, pues, le pide esos datos a uno para que uno lo ingrese y, pues, por ese medio le hackean a uno una cuenta, ¿sí? Algo así le pasaron a los guerrilleros. Ellos interpretaron con los símbolos y todo lo que llevaba el ejército que eran personas pues de la Cruz Roja y bueno, de las personas que iban pacíficamente y se escudaron detrás de eso, pues para hacerles, pues para rescatar a los prisioneros. ¿Ustedes quieren ver cómo los manipulo de izquierda a derecha varias veces y entender cuál es el poder de un abogado en audiencia? ¿Quieren que hagamos ese juego? Claro, Sí, profe. Sí, ¿Se bro. acuerdan cuando dicen que las palabras tienen poder? Les voy a decir lo siguiente. Lo que tú me dices no puede ser, porque acá dice que debe ser con el propósito de dañar o atacar al adversario. Propósito me lleva a un conocimiento subjetivo. Las fuerzas militares se proponían atacar o dañar al grupo ELN o rescatar a Ingrid Betancourt. Pues sí pensaban rescatar, pero también ellos en algún momento, si se iban a encontrar, si los iban a identificar, de lógica ellos los atacarían. Podría sí, a después alegar que es una defensa, pero de todas formas sí podrían generar un ataque. Pero el propósito tú me lo estás dando en un hecho aislado. Podría generar un ataque, pero el propósito de ellos era dañar o atacar al adversario. El propósito de ellos era llegar hasta las últimas instancias, ya tuviese que atacar o de la manera Pero pacífica tú para cómo sabes rescatar. eso? ¿Tú cómo sabes eso? Porque como militares ellos tienen un propósito, ¿sí? Y ese propósito lo tienen que cumplir y Ok. defenderse ¿Cuál como era el militares, ¿no? propósito? ¿Cuál era el propósito de la operación Jaque? Extraer a Profe, Ingrid Betancourt sana y salva. profe, qué pena, yo me meto un poquitico ahí de pronto Señor, de sapo. El propósito de la operación Jaque Mate era rescatar a Ingrid Betancourt, los 3 contratistas americanos y un grupo de militares que estaban secuestrados, ¿cierto? Ellos ingresaron al área de la FARC haciendo un traslado humanitario de personal, pues para que yo no caminara, ¿cierto? Ellos nunca ingresaron con intenciones de atacar a la guerrilla. El único hecho que ellos utilizaron para utilizar violencia fueron para inmovilizar a los 2 guerrilleros que iban de seguridad de los secuestrados dentro del helicóptero. Ahí fue el único momento que ellos utilizaron violencia. De resto, ellos ni llevaban armas en el helicóptero, ninguno de los tripulantes del helicóptero, ni los militares que iban disfrazados de periodistas llevaban armas. O sea, absolutamente en esa operación no se portó ni una sola arma. usted llegó al segundo punto. Yo te diría, Diana, ellos no iban con el propósito de dañar o atacar. Entonces, mucha de los que estamos acá decimos, el profe tiene razón, no habría delito. Pero yo vuelvo y digo, sí hay delito.
cambio ahora mi versión y digo lo siguiente. Ellos sabían que Ingrid se iba a desplazar con 2 guerrilleros y obviamente dañaron al enemigo al haber capturado a 2 personas, miembros del grupo subversivo, haciéndose pasar por Cruz Roja. Profe, es que yo sigo defendiendo mi versión, ¿sí? ¿Por qué? Porque de todas formas, ellos en algún momento, si se hubiesen visto, o bueno, si los hubiesen identificado como militares, ellos hubiesen tenido que atacar. Entonces ellos ya sabían que ellos ya iban con la predisposición, que digamos, si la misión les salía efectiva, que fue como les salió, pues rescataban a Ingrid, pero también ellos corrían con la desventaja o digamos con el riesgo de que podrían los guerrilleros que iban con Ingrid y con los americanos terminar con la vida del rescate que ellos iban a hacer, y también se podría haber en ese momento generado un conflicto armado. Pero Diana, no me lo puedes plantear así, porque una cosa es que uno va con un propósito y otras cosas son las eventualidades que se den, ¿sí? Muchas personas sabemos que los hombres tomados se ponen violentos o las mujeres también se ponen violentas. Entonces, cada vez que yo salga a tomar, debo estar preparado por si alguien se pone violento y entonces lo puedo matar o puedo ejecutar. Tú me hablas de una cosa, pero no era el propósito. El propósito de la misión era rescatar. ¿Cuál es el problema? Claro, esto es un tema argumentativo. Tú me das mi postura y yo te doy la tuya. El tema era rescatar. Claro, que se presentan contingencias, pues sí, pero mi propósito era rescatar. Ese es claramente el propósito que yo tengo. No puedo llegar a elevarlo a otro grado. ¿Por qué? Porque entonces sobre lo que tú me dices sería más riesgoso manejar. Entonces yo salgo a manejar, pero sé que puedo atropellar a alguien o accidentarme, entonces mi propósito es que en la eventualidad de que me vaya a accidentar o atropellar, hago determinadas cosas. No puedo llevarlo a una variante externa. Ese no es mi propósito. ¿Que ellos estaban preparados para matar y disparar, irse? Sí, pero el propósito de la operación Jaque, lo que ellos llevaban en mente, ¿era matar a un guerrillero? No, el propósito de la operación Jaque era la perfección con la que salió, y salió de manera perfecta. Si tú hubieras llevado como propósito lo que tú me dices a mí, disparar o atacar en caso de eso, pues hubiera ocurrido eso porque ese era el principal propósito. Pero el propósito era buscar una acción perfecta y buscarlo sacar. Lo que yo digo es que ellos sí tenían en su mente un propósito de dañar o atacar porque sabían que se iban a ir con 2 guerrilleros y sabían que en el avión les iba a tocar desarmarlos y capturarlos. Entonces, el rescate de Ingrid no es un daño ni un ataque al adversario, no lo podríamos tomar así, pero la captura de las 2 personas que iban en el avión lo podemos tomar como un ataque o un daño al adversario. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ahora, volvamos al otro punto. Luego otro abogado de que se lleva ese debate va a ponerse a decir, pero el propósito no puede estar entrelazado a la captura de los 2 guerrilleros. Eso debemos entenderlo como una contingencia, ¿sí? Y no podría llegar a verse que entonces el propósito se desdibujó y ya no es un rescate, sino se volvió un ataque. El objetivo siempre fue rescate, o el propósito siempre fue rescate, y la contingencia es la captura de esas 2 personas en medio de la operación Jaque. Entonces, si ven cómo un abogado puede manipular de izquierda a derecha dependiendo del argumento que elija, ¿sí me hago entender? Profe, pero bueno, perdón, vuelvo e insisto en algo ahí, ¿no? Con respecto al artículo, dice que dañar al adversario, ¿sí? Digamos que solamente el daño puede ser físico o también puede ser un golpe al grupo, que fue lo que hicieron ellos, ¿no? O sea, ellos se escudaron bajo los símbolos de, bueno, es que no recuerdo el nombre, bueno, digamos en este caso, pongamos un ejemplo de la Cruz Roja. ¿Para qué? Para afectarlos a ellos. ¿Cómo los afectó? Pues rescatando a 3 personas importantes que tenían ellos para sí mismo contraatacar
lo que, pues lo que ellos estaban solicitando en ese momento al gobierno, ¿no? Entonces, ahí sí hubo un daño. No sé si el daño del que habla este artículo es solamente un daño físico o también un golpe directamente al grupo de otra manera. Como tú estás en esa posición, yo comparto gran parte de la posición que tú tienes, pero como lo que estoy intentando hacer en esta clase es demostrarles que un abogado habilidoso puede cambiar la carga argumentativa, me voy a poner en contra de lo propio que creo. Primero, tú me estás diciendo entonces que el ataque, o podemos considerar que lo de Ingrid Betancourt es un ataque al grupo al quitarle unos secuestrados, ¿sí? Sí, señor. Ok, Es un yo te digo daño. algo, tú no puedes considerar un ataque al grupo cuando se evita la comisión de un delito que se llama secuestro. Entonces, no puede entenderse como ataque regresarle un derecho fundamental que tiene una persona, que es la libertad. Con eso te contrarresto tu argumento. Si tú me dices No, que señora, sí, profe, está bien lo que usted me pero dice. porque espérame que no tengo un segundo punto. Espérame que tengo un segundo punto para que me contraargumentes. Primero es, quiero que lo contraargumentes y yo voy a contraargumentar. Segundo, acá dice, utilice indebidamente signos de protección como la Cruz Roja. Ellos no llevaron signos. Entonces te contraargumento. ¿No podría también haber una falencia en cuanto a que ellos no llevaron signos de la Cruz Roja? Responde las dos No, cosas. no, porque también pudo manejarse un problema, ay, es que no recuerdo ahorita el nombre, me tocaría estudiar esto para argumentarlo, No, pero pero espera, digamos te ayudo. Los signos también son colores y ellos fueron con los dos visuales, colores de exactamente, la Cruz efectos Roja. Entonces visuales. respondo. Ellos lo que también utilizaron fue efectos visuales, que es lo que se le llama, que la persona vio, entonces pues como vio en los colores, dijo, son la Cruz Roja, pero no se identificó en los símbolos, entonces eso fue lo que pasó y lo que hizo que Si yo veo tres colores, amarillo, azul y rojo, ¿yo qué infiero? la bandera de Colombia. Ok, listo. Así no Me tenga derrumbas el segundo argumento, derrumba el primero. el primero. No, profe, es que ahí el primero, en parte, digamos que yo no lo diría en un debate, pero usted tiene razón, porque uno no puede con algo antijurídico, perdón, con algo, sí, defender algo antijurídico, ¿cómo es la cosa? No puede uno con algo ilegal, pues defender, o sea, con algo legal defender algo ilegal, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues sí, digamos, ellos tenían secuestrados tenían bajo secuestro a unas personas privadas de su libertad, ¿no? Entonces, ahí sí, esa parte no sé cómo contrarrestarse. Ok. Entonces, si ven, por ejemplo, clase, cómo es el tema de un abogado habilidoso puede llegar a manipular, y claro que se llama manipular, dependiendo de la carga argumentativa con la que utilice. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se cuente. ¿Sí vieron el ejercicio, cómo uno puede sacar muchas cosas? Por ejemplo, llega alguien vivo, es que los signos de las Cruz Rojas no los llevaban. Yo, sí, pero es que la Cruz Roja, aparte de signos, se identifica por estos colores y eso lo llevaban claramente. Entonces una persona va y aparece con amarillo, azul y rojo y no vamos a entender entonces qué es bandera de Colombia. Entonces la carga argumentativa se puede pasar de un lado a otro y la habilidad del abogado, cuando ustedes entienden los artículos en una lógica jurídica, no diciéndoles vamos a leer el artículo y apréndanse lo que dice el artículo, a mí eso no me sirve de nada. Ustedes se quieren aprender el artículo, vayan y lean los códigos. Yo no me voy a poner a hacer eso. Lo importante de ser un penalista es entenderlo. ¿Cómo se entiende? Acá como lo estamos haciendo, con carga argumentativa. ¿Claros? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchachos, muy divertido el ejercicio, pero entonces dejamos hasta aquí por hoy. ¿Listo? Vale, profe. Vale, profe. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias luego. igualmente. Feliz noche, profe. Bueno, chao. Feliz noche, profe. Feliz noche, profe, gracias. Bueno, hasta luego.